Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos hablándoles de los titulares. Trump pidió a Netanyahu que liberase una presa turca que ingresó dinero para Hamas a cambio de la liberación del pastor detenido. Abbas seguirá recortando el presupuesto para Gaza en los próximos meses si Hamas no le entrega la franja. Para el ministro de Exteriores alemán de visita en Auschwitz, la responsabilidad de su país no acaba nunca. Y Pepsi compra la boicoteada empresa israelí SodaStream por unos 2.800 millones de euros. Estos son, como les decíamos, los titulares de unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos hablándoles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que pensó que había hecho un trato justo con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para obtener la liberación de un pastor norteamericano detenido en Turquía tras pedirle al primer ministro Benjamin Netanyahu que escarcele a una ciudadana turca detenida por ingresar dinero para el grupo terrorista islámico Hamas. El pastor Bramson ha servido en la Iglesia de la Resurrección de Esmirna, una pequeña congregación protestante, y vive en Turquía desde hace 23 años. Fue detenido por las fuerzas de seguridad turcas tras el fallido golpe de Estado en julio de 2016, bajo la acusación de tratar de convertir a los kurdos al cristianismo para generar discordia en Turquía. Erdogan quiso intercambiar a Bramson por Fethullah Gulen, un predicador islamista acusado de haber orquestado el fracasado golpe desde su exilio en Estados Unidos. El 15 de julio la presa turca en Israel fue liberada y enviada de regreso a Turquía, pero el tribunal turco no ordenó la liberación del pastor, sino su arresto domiciliario. Desde entonces, las relaciones entre ambos países atraviesan una de sus peores crisis, lo que ha enviado al valor de la lira turca a desplomarse en caída libre con respecto al dólar. Sí, bueno, no solamente esta crisis es la que ha enviado a la lira turca a donde se ha situado, sino que había una situación, digamos, al límite, y esta ha sido la puntilla que ha empujado a la lira a esta situación. Respecto al intercambio de prisioneros, como se podría llamar, pues hemos visto ya en los días y semanas anteriores esta escalada dialéctica entre el presidente de Estados Unidos y el turco. Parecía un poco exagerado el papel que Donald Trump le había dado, el peso específico que le había dado a la liberación de este pastor, un pastor protestante nos referimos, pero resulta que, claro, a cambio, pues él se jugó, pidió a Netanyahu, no sabemos qué le habrá pedido Netanyahu a cambio, pero seguramente algo, liberar a esta persona que está acusada y condenada por financiación del terrorismo, para salir de la cárcel. Ella salió de la cárcel, llegó a Turquía y al pastor no lo liberaron. Llevan arresto mucho tiempo y parecía que de esa manera se iba a resolver. Pues no ha sido así, y entonces Trump se ha mosqueado mucho porque Erdogan, dicho en palabras finas, le ha mentido descaradamente diciéndole que iba a hacer una cosa y al final no la ha hecho. Y digamos que no hay que ser un personaje con tantos exabruptos para Trump para darse cuenta que el presidente de Turquía te está mintiendo a ti, que eres el jefe de la potencia más importante del mundo, y por lo tanto es hora de que se entere de quién lleva los pantalones en la casa, ¿no? Algo así, por decirlo de alguna manera. Y todo esto sobre el trasfondo de una detención, yo no sé los detalles, pero vamos a ver, acusar a un pastor evangélico protestante de tratar de convertir a los kurdos al cristianismo para generar discordia en Turquía, me parece un argumento sacado de una novela de George Orwell, y de la misma novela de George Orwell, la del Gran Hermano, pues se puede sacar evidentemente todo lo que es el contexto del autogolpe de Estado de julio del 2016, porque no pasaron ni 24 horas, recuerdo, y habían 20.000 detenidos, se han limpiado todos los estamentos que pudieran servir
de cobijo para alguna voz disidente, tanto dentro de la política, el ejército, incluso también en la prensa, incluso en el sistema educativo y judicial. Con lo cual, pues, oye, ya está bien de jugar con la gente. Puede ser que a los turcos los convenzas, pero ahora ya le va a resultar un poquito más difícil porque les ha tocado el bolsillo y han entrado en barrena, a pesar de que él lo está tratando de vender como que esto es una cuestión generada por Estados Unidos, que si no fuera por Estados Unidos, pues la lira estaría perfectamente bien. Según fuentes palestinas, el presidente palestino Mahmoud Abbas seguirá recortando el presupuesto para Gaza en los próximos meses si Hamás no le entrega la franja. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, manifestó que Israel está siendo arrastrado a una confrontación en la frontera con Gaza debido a los conflictos internos de los palestinos. Sí, bueno, esto es algo que reiteramos aquí. Es una noticia que no debe sorprendernos porque ya llevamos todo el tiempo que se viene hablando de un cese de fuego con Hamás, se viene hablando de que Mahmoud Abbas está tratando de impedirlo. Y esto puede servir quizás para que la gente vea el contexto de lo que son las famosas conversaciones de paz o negociaciones de paz con los palestinos, que todo el mundo dice, bueno, la solución de 2 estados, tienen que negociar, tienen que hablar con los palestinos. Los palestinos juegan la carta de que quieren que esto se resuelva en un foro internacional sin hablar con los israelíes, porque ya saben que los otros 180 países del mundo no tienen ni pajolera de lo que pasa y cuál es la verdad de la milanesa, como se dice en la Argentina. Y la verdad de la milanesa es que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, no tiene ningún interés en llegar a ninguna tregua, cese de fuego, negociación de paz o algo que evite o que le saque de esta zona de confort, que es ser la víctima absoluta, el pobrecito de los medios de comunicación, el que acumula los titulares falsificados de los horrores que pasa a la población palestina, porque estamos hablando de la población en Cisjordania y ahí no están pasando ninguna penalidades. Al contrario, se benefician de ayudas internacionales que ellos destinan para subvencionar los actos terroristas, aparte de muy pocas obras públicas que uno puede notar. Y a engrosar las cuentas en los paraísos fiscales. Ellos no necesitan escudarse en Panama Papers, que esto que lo otro de Cádiz. O sea, la esposa de Arafat tiene una cuenta en Suiza que todo el mundo conoce de miles de millones de euros, y lo mismo Mahmoud Abbas, que imagínense que en un sitio donde abunda, digamos, la escasez de trabajo, etcétera, etcétera, construirse un chalet por $13 millones, ¿no? Este es el presidente Mahmoud Abbas. Y ahora, en esta situación, se ha vuelto tremendamente beligerante, porque él ya no tiene absolutamente nada que perder. Primero, que está al borde de la muerte por su propia edad y las enfermedades que acumula. Segundo, porque su mandato, que está a punto de acabar, va a pasar a la historia como un 0 a la izquierda, porque no ha logrado absolutamente nada para su pueblo, para los palestinos, para mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera. Y encima, ahora mismo, pues no aparece ni siquiera en las negociaciones cuando se está tratando de establecer un alto al fuego con un grupo terrorista innombrable y con el que no se puede hablar y con que Israel nunca puede reconocer que tiene algún trato. Pues ni siquiera en esas condiciones Abbas pinta nada, absolutamente nada. Y lo que dice Lieberman, aunque es un bocachanclas y le gusta hablar demasiado, pues es la verdad. Ahora lo que están tratando es de empujar a Israel a una confrontación
que haya una explosión bélica, porque sería la mejor salida para los palestinos en esta situación. Que vengan a matarlos. Evidentemente no estamos hablando de los líderes palestinos, sino a la gente, los civiles que ponen como escudos humanos. Eso sería la mejor salida y la mejor solución que tiene. Si no, pues lo que va a hacer Mahmoud Abbas es seguir metiéndoles miseria en el cuerpo a los de la Franja de Gaza para que se sientan más desesperados, para que actúen más, para que tiren más balones incendiarios, para que hagan más disparos y vacíen sus metralletas y construyan túneles con las uñas desgarradas y con los niños muriéndose cuando se les derrumban esas construcciones. Nos situamos ahora en Europa. El ministro de Exteriores de Alemania visitó el campo de exterminio nazi de Auschwitz, desde donde ha apelado a la responsabilidad de su país por el asesinato de 1,1 millones de personas en dichas instalaciones, la mayoría de ellas judías. Nuestra responsabilidad no acaba nunca, subrayó. Su visita coincide con la polémica abierta entre Polonia e Israel por la controvertida ley sobre el Holocausto, que en una primera versión contemplaba sanciones de multas y cárcel para quienes atribuyesen al Estado o al pueblo polacos la responsabilidad de los abusos cometidos por el régimen de Adolf Hitler. En junio, el Parlamento de Polonia retiró de la ley las posibles penas de prisión. Bueno, pues tiene razón el ministro de Exteriores de España. Ellos ¿De Alemania? De Alemania, perdón, que su responsabilidad no va a acabar nunca. Eso no quiere decir que sean los únicos responsables. Eso es lo que venimos a reiterar siempre. No es que Polonia organizara el genocidio, el holocausto, la Shoah, como se quiera llamar, pero sí que fueron colaboradores activos y muy voluntariosos en muchos casos. Y eso no se puede negar ni quitar de la historia, ni mandar a la gente a la cárcel, mucho menos por decir lo que es una evidencia histórica. Continuamos. La compañía multinacional de bebidas PepsiCo anunció su intención de adquirir la empresa israelí SodaStream por unos 2.800 millones de euros. La compañía SodaStream produce un dispositivo que sirve para realizar bebidas gaseosas caseras, beneficiando al medio ambiente y reduciendo la cantidad de desechos generados en la producción de bebidas. Esta firma fue objeto de una campaña de BDS por estar ubicada en los territorios en disputa, lo que obligó a su propietario a trasladarla a otra ubicación, con el consecuente despido de trabajadores palestinos. Sí, pues mira, BDS pues se ha traducido un par de años después esta campaña en una tremenda operación muy beneficiosa para el fabricante. PepsiCo es Pepsi Company y ha comprado esta empresa por 3.200 millones de dólares, que son más o menos unos 2.800 millones de euros. Mucho dinero. Recuerden, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, que un poco esto se catapultó a las noticias cuando SodaStream presentó un anuncio, recuerdo que era en el medio de la Super Bowl. Sí, con Scarlett Johansson. Con Scarlett Johansson explicando lo que era SodaStream. Bueno, y a partir de entonces esta entrada fabulosa en el mercado americano vino acompañada de una campaña del BDS diciendo que no podía ser porque SodaStream se fabricaba en lo que son los territorios en disputa. Y claro, era justamente allí donde se había establecido esta compañía porque su creador, su fundador, quería justamente ser un puente para que trabajen juntos palestinos y judíos en una zona al este de Jerusalén, en los territorios en disputa, que algunos llaman Cisjordania, otros Judea o Samaria. Pues allí había gente palestina trabajando que cobraba mucho más de lo que le suelen pagar en el ámbito palestino. Estaban encantados de la vida, pero la presión fue tal que al final SodaStream
trasladó su fábrica a la zona de Beersheba, con lo cual esos palestinos se quedaron sin trabajo. Otros trabajan en la zona esta de Beersheba, también árabes beduinos de la zona, y por supuesto judíos israelíes, como no podía ser de otra manera. Supongo que también igual hay cristianos israelíes trabajando en SodaStream. No hemos consultado las bases de datos, pero sí que se ha convertido en una empresa muy importante. Y a mí me llama la atención que justamente lo que los han comprado son Pepsi, porque yo, que soy bastante viejo, recuerdo que cuando hubo en los años 70 este famoso embargo al petróleo, etcétera, etcétera, una de las primeras empresas en sumarse a este embargo por presiones, digamos, de los países árabes fue justamente Pepsi, que estaba muy presente en el mundo árabe, más que Coca-Cola, y entonces ellos prefirieron perder la imagen ante el público, digamos, judío norteamericano y en otras partes del mundo. Por eso creo que durante muchos años en Israel no se vendió Pepsi, porque ellos no tenían permiso para abrir una sede allí. Y hoy en día son ellos los que nos dan la buena noticia de que adquieren esta empresa israelí, una empresa que había sido boicoteada, y esperamos que todos los boicoteados por el BDS sufran, entre comillas, un destino semejante y similar, que todos consigan mucho trabajo, que les vaya muy bien, porque merecen ser compensados por la estupidez de algunos. Amén. Así terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Llegamos a la agenda cultural de estos días, de finales de agosto. No te voy a sorprender con la primera noticia, y seguro que a nuestros oyentes tampoco, porque seguimos hablando de esa 19ª Jornada de la Cultura Judía en Europa, que en este caso nos trasladamos a Segovia. Segovia, bien. El día que no barrí, vino quien no asperí. Este es uno de los refranes sefardíes que se van a poder ver en las calles segovianas, conectándose con el lema de estas jornadas, que, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, es el término inglés storytelling, narración o contar historias. Sí, la judería segoviana será el escenario de un programa cultural y divulgativo que se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre de manera simultánea con juderías de 28 países europeos. Y muy rápidamente les comentamos el programa de esta Jornada Europea de la Cultura Judía en Segovia. El día 1 de septiembre a la 1 de la tarde hay una visita guiada Conoce la Judería, que es un recorrido por las calles del barrio hebreo de Segovia. Esta visita guiada normalmente no es gratuita, pero con motivo de la jornada, como ha comentado Claudia Santos, la concejala de Cultura y Patrimonio segoviano, pues es una buenísima oportunidad de hacerla de manera gratuita. Eso es a la 1 de la tarde. A las 5, de la sinagoga al cementerio, es un itinerario sobre la vida cotidiana de los judíos segovianos, y el paseo recrea el camino que hubiera seguido un cortejo fúnebre judío en la Edad Media. Esta actividad también es gratuita. Este es el sábado. El 2 de septiembre hay una jornada de puertas abiertas, la del Centro Didáctico de la Judería. Se podrá visitar la Puerta de San Andrés de la Muralla, la Sinagoga Mayor y la Sinagoga de los Ibáñez, también de manera gratuita. A la 1 del mediodía hay una visita guiada Conoce la Judería, se repite la del día anterior. A las 17:30 podremos disfrutar de Judá, esa visita teatralizada de la que les hablamos en Radio Sefarad, una visita que está basada en la novela de José Antonio Abella sobre este niño judío llamado Judá. Y a las 20:30, Amapola y Limón, cuentos y música sefardíes con J. Martínez y Carles García Domingo en el patio de la casa de Abraham Señor en la Judería de Segovia. A J. Martínez le conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad. Es el músico habitual que acompaña a Mar Aranda y, amigo personal también. Comentarles que el
El presupuesto que han destinado el Ayuntamiento de Segovia a esta jornada rondará los 3.000 euros y que se espera que de nuevo sea un éxito porque Segovia es una de las ciudades que por su proximidad a juderías como la de Toledo recibe muchos visitantes en estas jornadas. Muy bien, ¿y de Toledo a dónde nos vamos ahora? Pues seguimos hablándoles de este Día Europeo de la Cultura Judía. Toledo, de Segovia. De Segovia. Seguimos hablándoles de este Día Europeo de la Cultura Judía, pero en este caso nos vamos al Centro Sefarat Israel, en Madrid. A Madrid. Y con motivo de este día, este centro acoge una emisión especial abierta al público del informativo cultural El Ojo Crítico, uno de los programas referente en el mundo radiofónico de nuestro país, en el mundo cultural, en el que se repasarán diferentes aspectos de la literatura, el arte, la música o el cine judío. A través de diversas voces de expertos y estudiosos se repasarán las figuras judías que más han influido en la cultura. Pintores, compositores o cineastas serán los auténticos protagonistas de este programa especial de El Ojo Crítico. Será el miércoles 5 de septiembre a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y terminamos esta agenda cultural hablándoles de ese sí de Lana del Rey, de la cantante norteamericana, a actuar en Israel pese a las presiones del BDS. Uh-huh. Lana del Rey ha justificado su decisión diciendo que la música es universal, ha aprovechado para denunciar que no siempre está de acuerdo ella y su grupo con la política de los lugares en los que tocan, incluso dentro de nuestro propio país, Estados Unidos. Hombre, claro, ya que hay mucha gente en el mundo que no le gusta Trump y vamos a ver si hay alguien que si lo invitan a tocar en Nueva York no va a ir porque Trump es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, dice Lana del Rey. Creo que tocar en Tel Aviv no es una declaración política ni un compromiso para con la política de allí. De igual manera que cantar en California no significa que esté de acuerdo con las opiniones de mi gobierno actual o con acciones a veces inhumanas. Será Lana del Rey, por tanto, una de las protagonistas del cartel del Meteor Festival que tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre en Tel Aviv. Su decisión no ha pasado desapercibida para todos los que defienden el boicot, el BDS, pero como les decimos, a pesar de las críticas, la cantante estadounidense actuará. Dice que tiene la intención de tocar para los chavales de allí y mi plan era hacerlo con una energía cariñosa y un énfasis temático en la paz. Si no estás de acuerdo, lo entiendo, veo ambas partes, pero mi banda y yo llevamos meses tocando alrededor del mundo dentro de los casi 10 años que llevamos juntos. Y esta postura de Lana del Rey es igual a la que mantuvieron cantantes como Nick Cave o el grupo Radiohead, que en 2017, seguro que recuerdan, protagonizó un multitudinario concierto en Tel Aviv a pesar de la oposición ejercida por manifestantes y activistas del BDS. Uh-huh. Pues nada, si lo más normal del mundo es que los músicos viajen a todas partes, lo que no sería normal es que se sometan a las presiones como algunos, y a mí me duele reconocer que, por ejemplo, Paul McCartney no ha ido este año, que tenía que ir a recoger, no sé si un premio a cantar, pero me parece de 10ª categoría que una persona con el historial de él, pues se vea en la tesitura esa de decir no voy a cantar allí o no voy a ese país porque no estoy de acuerdo con el que gobierna. Pues ya, pues, ¿qué pasa? ¿No va a ir a Estados Unidos? ¿O es amigo de Trump por ir? No. Así que bastante hipocresía hemos vivido en las últimas décadas y es hora de actuar de forma, digamos, con la conciencia limpia, de saber que lo que uno hace es lo que quiere hacer y va dirigido y su mensaje es lo importante, ¿no? Y no dejarse chantajear por estos grupos que en definitiva y de última les pasa lo que ha pasado hoy en las noticias, que le hacen un favor a la gente y le hacen un flaco favor a los que supuestamente van a beneficiar, porque estos decían que era para defender a los palestinos y SodaStream al salir de Cisjordania pues ha hecho perder el trabajo y los ingresos a muchas familias palestinas. Lo dejamos aquí, les esperamos mañana. Sigan escuchando Radio Sefarat.